Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 23 de enero del 2024. El Evangelio es según San Marcos, capítulo 3, del 31 al 35. En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Les contestó: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada por el corro, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esa es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este evangelio de Juan Marcos, recuérdense que su nombre era Juan, le decían Marcos, un sobrenombre posiblemente, nos está mencionando el encuentro, lo que nosotros siempre hemos hablado y dicho, que los hermanos de Jesús. Vamos a recordar que anteriormente no se decían medios hermanos, eran hijos del mismo padre, pues son hermanos. No necesariamente tenía que ver la mamá consanguínea, ¿no? Si el Señor había tenido dos, tres, cuatro mujeres y tuvo hijos, pues todos son hermanos. Les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que muchas veces los historiadores no lo ponen, los exégetas y los teólogos tampoco lo dicen, pero pues se los voy a pasar yo al costo. No les voy a cobrar, porque esto es un punto muy importante para todos aquellos que acertamos en decir que eran medios hermanos de Jesucristo. Jacob, Jacobo, el hijo de Isaac, nieto de Abraham, hermano de Saúl. Jacobo tuvo 12 hijos y una hija. ¿Cuántas mujeres tuvo Jacob? Cuatro. ¿Sí? Entonces, pues tuvo una que se llamaba Raquel, otra se llamaba Lea, Silpa y Mila, que eran las concubinas o las sirvientas de sus mujeres, de su mujer. Lea y Raquel pues eran hermanas. Y todos sus hijos, los 12 hijos que tuvo, y la hija Adina, pues todos se decían hermanos, eran de diferente madre, pues todos eran hermanos. En ningún momento nos menciona la Sagrada Escritura: ahí vienen tus medios hermanos. Pues no, ahí vienen tus hermanos. Pero pues ¿cómo iban a ser hermanos los hijos de Lea con los hijos de Silpa? ¿O cómo iban a ser hermanos los hijos de Raquel, va? Con Bila, con los hijos de Bila. Entonces, las cuatro mujeres tuvieron hijos. Raquel nada más tuvo dos, a José y a Benjamín. Era de quien Jacob estaba enamorado plenamente. Pero pues le encajaron a Lea y pues no podía tener hijos Raquel. Entonces empezó a tener Lea hijos con Jacob, ¿no? Y como Raquel pues no podía tener hijos, le dijo: pues métete con mi sirvienta, ¿no? Por medio de mi sirvienta vas a tener hijos. Y bueno, esa historia está ahí en el Génesis, lo pueden ustedes buscar y lo pueden leer. Esa es la frase que yo quería a ustedes exponer. Tuvo cuatro mujeres y todos los 12 hijos, que hoy mencionamos que son las 12 tribus de Israel, en aquel entonces pues eran hermanos, aunque eran de diferente mujer, de diferente esposa, de diferente mamá, porque todos eran hijos de Jacob. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Aquí le dicen hermanos a los hijos de José. Quiero recordarles a ustedes que José pues no era un chamaco de 50, 60 años cuando se casó con María, ¿no? Pues, no. Dije chamacos de 50, 60 años. Pues sí, porque hay hombres de 50, 60 años que pues, se casan, todavía tienen hijos, ¿no? Sí, entonces, pues, bueno. Ya tenía como 80 años José. Por eso que cuando nuestro Señor Jesucristo empieza su vida pública, pues ya José ya se había muerto, pues 20. Hagan de cuenta, 80 más 30, pues ya son 110 años. Ya se había muerto José. Otros dicen que sí llegó a los 120 años, ¿no? Entonces imagínense, si llegó a los 120 años, pues era un señor de 90 años aproximadamente, ¿no? Cuando se casó con María, que tenía 12, 13 años. Van a decir ustedes, pues eso fue una violación, ¿no? No, lo que pasa es que a los 12 años ya eran mayores de edad. En aquel tiempo, los israelitas, tanto hombre como mujer, pues ya eran mayores de edad, ¿no?
Acuérdense que las mujeres biológicamente crecen más rápido que los hombres, hablando de su anatomía, su biología. Bueno, pues les digo esto para que entendamos la frase, ¿no?, que nos menciona aquí, que estaba Jesucristo, llegó su mamá y sus hermanos, desde fuera lo mandaron llamar. No sé a quién le dijeron, oye, vele a hablar a Jesús, no, voy a hablar a mi hijo, ha dicho María, ¿no? Una vez María le dijo, cuando se quedó en el templo, hablando cuando tenía 12 años, fueron a Jerusalén, cada año iban a Jerusalén, se quedó ahí en el templo. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico que se quedó en el templo de Jerusalén hablando con los sabios, los fariseos y escribas sabios y ancianos de ese tiempo? Y se quedaron todos admirados por la sabiduría del muchacho de 12 años. ¿Sí? ¿Qué inteligencia tiene? ¿Qué forma de discernir la palabra de Dios tiene? ¿Qué forma de hablar? ¿Qué forma de leer? ¿Qué expresión tan perfecta? Todo le estaban acreditando a Jesucristo a los 12 años. Ya se habían regresado José y María a su tierra, Nazaret, y cuando se dieron cuenta que no venía Jesús, porque ellos pensaron que venía con sus familiares, pues ¿con quién? Pues con los hijos de José, ¿no? Pues venía ahí, pensaban que ahí venía con ellos, ¿no? Pues no, y entonces pues que se regresa José y María, ¿no? No, vamos a regresarnos, ¿sí? Ya lo empezaron a buscar y lo encontraron en el templo. No lo fueron a buscar a un teatro, ni a un cine, ni a un bar, ni a una disco, ni a un mercado. No, pues no, lo fueron a buscar al templo de Jerusalén. Qué cosas, ¿no? Yo creo que han de haber preguntado. Sí, ya está. Ah, andan buscando a su hijo, a un muchacho así de estas fisonomía. Ah, sí, ahí está en el templo, platicando con los sacerdotes. Los está confesando. ¿Se acuerdan de ese suceso que llegó María y le dijo, hijo, ¿por qué nos haces esto? Ya íbamos a llegar a Nazaret, nos tuvimos que regresar en la caravana. ¿Y qué le dijo Jesucristo a María? Ese fue un error de María, ¿eh? No fue pecado, es un error de María, de la madre de nuestro Señor Jesucristo. Le dijo, ¿qué no sabes que me tengo que dedicar a las cosas de mi padre? Y cualquier otro hubiera dicho, pues si tu papá es el carpintero, entonces ponte a hacer sillas, mesas, ruedas, tablas, repisas. No, 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 su padre, nuestro Padre Dios. María lo sabía. ¿Se acuerdan de cuando fue bautizado? Que lo reconoció Simeón y una profetisa Ana, que dijo que este muchacho iba a ser el salvador del pueblo de Israel. Entonces ya lo sabía María y José. Pero pues ahí María se fue, ¿no? Ahora sí, vulgarmente dicen se le fue las cabras, ¿no? Es un dicho mexicano, ¿no? Bueno, no sé si en otros países también lo digan, pero ahí se dijo, pues tenía que entender María, ¿no? Pero pues se le hacía muy difícil, es que sí, de veras, es muy difícil, ¿no? Que las madres quieran que sus hijos pues se vayan de la casa, los quieren tener ahí en su casa, en las faldas, ¿verdad? Sí, los quieren tener ahí viviendo siempre junto con ellos. Así son las mamás, todas, todas. Bueno, hay algunas que a lo mejor no, ¿verdad? Pero pues, es la minoría. Pues María no era la excepción. Y cuando le dijo Jesús eso, pues ella se acordó y dijo, ay, pues de veras, ya la regué, ¿no? Sí, no, pues al final de cuentas es un ser humano igual que todos nosotros, ¿no? Acuérdense que María sí cometió errores, Jesucristo no. Y ninguno de los dos cometió pecado, ni María ni Jesús. Son los únicos dos. Ustedes dirán, ¿y José? No, pues sí, José sí cometió pecados. Pero bueno, no se los vamos a recordar porque no tiene caso recordárselos. Pero bueno, les digo esto para que hagan una comparación, ¿sí? Para que se den cuenta de que estamos hablando de la familia, ¿sí? Entonces, pues aquí va la madre y sus hermanos a buscar a Jesucristo. Debió haber entendido, pues él ya anda en su trabajo, ¿sí? Predicando. ¿Para qué lo van a buscar? No creo que lo haya ido a buscar para decirle, mi hijo, ya está la leche calientita y el pan, vete a la casa a cenar. Entonces, no. Ya lo vimos en otra lectura en la semana, de que pues lo fueron a buscar sus familiares, sus parientes, dice en la otra lectura, que porque dicen que había ya enloquecido, ¿no? Porque mucha gente estaba así como muy asombrada y espantada de todo lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, curaba a la gente, expulsaba demonios, ¿sí? Y pues la gente estaba asombrada, principalmente los fariseos y los escribas, ¿no? Se quedaban como de aceite. Bueno, pues aquí nos dice que llegó su madre y sus hermanos. ¿Cuántos hermanos eran? Bueno, sabemos que eran 4. El mayor era Santiago, hijo de José. Después venía José, se puso el nombre de José porque pues, su papá era José, el carpintero. Santiago, que en realidad su nombre es Jacob, ¿sí?
Entonces era Santiago, su hijo mayor de José, después José, su nombre, igual que él, después Simón y otro que se llamaba Judas. Eran 4. Y mínimo dicen que tenía 2 hermanas, no nos mencionan los nombres. Ya en la iglesia, en la institución, los historiadores, pues ya les ponen nombres, ¿no? A esas 2 mujeres, mínimo 2 mujeres, no, a lo mejor eran 3. Pero pues dice, y hermanas, habla en plural, entonces por eso dice, pues mínimo son 2. ¿Ah? Bueno, pues vamos a pensar que nada más eran 6. Y María se acompañó de ellos para ir a buscar a Jesucristo. ¿No? Pues sí, al final de cuentas María pues estaba preocupada, María pues amaba a Jesucristo, María quería estar cerca de su hijo, ¿eh? Pues, se hubiera conformado con los otros hijos si fueran de ella, los otros hijos, pero no, pues eran de José. Ella quería tener a su hijo, que era Jesús, ¿sí? Junto de ella. Bueno, todo esto se los explico para que lo razonen ustedes y lo entiendan, ¿eh? Acuérdense, ustedes tienen la última palabra, ustedes lo pueden leer, lo pueden investigar, lo pueden estudiar y ahí cerciórense. Yo no tengo la última palabra, yo nada más les estoy haciendo, como quien dice, un bocadillo, ¿no? De esto, ¿no? Dice que la gente que estaba sentada alrededor le dijo a Jesús, mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Cualquier otro pues, se para, ¿no? ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué? Sí. Pues ya vete a la casa, anda, ya es noche. Sí, mamá, ahorita voy. No te vayas solo porque hay mucha delincuencia en las calles, ¿no? Sí, ¿no? Cualquier otro se hubiera parado a hacer eso, ¿no? Ay, gracias, carnalitos, porque cuidan a mi mamá, ¿va? Pues cualquiera otro hubiera hecho lo mismo. Pero no. Aquí Jesucristo no le hizo caso de que estuviera ahí su mamá y sus hermanos. Porque él no venía a vivir en familia. Sí, no, hermanos, no. Él tenía un trabajo, ¿sí? Y que tenía que realizar. Y se empeñó en hacerlo. Acuérdense de que pues Jesucristo muy claramente siempre decía las cosas y hacía las cosas conforme a la palabra de Dios. No conforme a la palabra ni a las costumbres ni a la educación de su mamá María y de José. No nos dice qué pasó con la carpintería, si la traspasaron, la vendió, la abandonó. Ya ni doy ideas porque son capaces ahorita los del Opus Dei o los legionarios de Cristo en decir, aquí está la carpintería de José, aquí en Nazaret, vengan a los souvenirs, vengan a visitar donde era la carpintería de José. ¿Sí? Es más, hasta tiene el nombre, Compañía de Carpintería de José, María y Jesús. Ah, sí, no, porque ya saben que son buenos para hacer negocios esos del Opus Dei, los legionarios de Cristo. Ay, hijos. Y otros más. ¿No? Sí, les encanta, ¿no? No les crean, hermanos. Ya saben que son buenos para inventar cosas. Con tal de ir, imagínense, pagan ustedes el viaje de avión, estamos en América, pagan el avión de ida y vuelta, y después el hotel, y después la comida, y después los paseos, y después los impuestos. No, y los souvenirs, ¿no? Y después tienen que dejar limosna. Ah, sí, porque si no dejas limosna, Dios no te va a tomar en cuenta. Entonces, pues, tengan presente todos esos detalles que les estoy diciendo, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué les contesta Jesucristo? Fíjense ahí, Jesucristo les va a decir, ¿sí? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes? ¿Sí? Jesucristo desde el momento en que está predicando la palabra de Dios, la doctrina que Él nos está dejando, abandona la familia. Por eso muchos presbíteros dicen que ellos dejan la familia para dedicarse a la palabra de Dios. ¿Está bien? Buena la idea, ¿no? Aceptada. ¿Sí? Cualquiera dice, va, si están convencidos, lo hacen por convicción, adelante. Pero no, pues hay muchos que le entran porque, pues, no encontraron trabajo. Dice, no, yo voy a dedicar de eso, pues aquí yo vivo sin trabajar, nada más me tengo que ponerme a dar misa, a administrar los sacramentos, y pues ya nada más. Hoy en día ya no es negocio, ¿eh? No, sí, digo, pues para los que quieran aventarse nada más por esa índole o esa situación, no, ya no es negocio. Anteriormente sí, uy, no, si la gente sí soltaba el billete, ¿no? Sí, en las iglesias, la limosna, el diezmo, el pago de todas las cosas que quieras que te digan, una misa de 15 años, de 3 años, sí, de bautismos, sí, una misa de confirmación, ¿no? Sale cara, pero te la hacen, ¿no? Sí, ¿no? Porque la confirmación tiene que ser el obispo y entonces tiene que contratar al obispo, ¿no? Es todo un negocio, ¿no? Disculpen, ¿no? Miren, yo soy católico, ¿eh?
Pero siempre les digo a sus verdades a mis hermanos sacerdotes, no, ay, se pasan de lanza, ¿no? Siempre les ando... Ustedes dirán, ay, ¿a poco sí? Yo me entrevistaba mucho con el padre Norberto Rivera Carrera, sí, cuando fue cardenal. Ah, no, sí, yo sí le decía sus cosas. ¿No? Y ni modo, pues se tenía que aguantar, ¿no? Me daban la palabra, pues ahora que se friegue, ¿no? Decía yo. Sí, sí, porque a veces me han preguntado, ¿no? Dice, no, ¿usted dónde estudió? No, pues en el Colegio Bíblico Apostólico. Sí, la sede está allá en Yucatán, en la calle de Chiburna, fundado por el padre Roberto Russell. Ya murió el señor, ¿verdad? Pero pues hace muchos años de esto, les estoy hablando, bueno, de muchos años, ¿no? Porque si les digo van a decir, uy, ya es un viejito. Sí, ya estoy grande, ya, no soy un ancianito, ¿eh? Soy semi-anciano. Dicen unos, un chavorruco. Bueno, disculpen que les esté diciendo cosas personales, pero es para que me entiendan, ¿no? Sí. Entonces, vamos a rezar a la lectura donde dice, tu madre y tus hermanos están fuera, búscalos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Él ya había dejado la familia, se dedicó a la palabra. Y viendo la mirada alrededor, ¿sí? Dijo, todos estos son mi madre y mis hermanos. Ustedes son mi madre y mis hermanos. Quiere decir, ustedes son mi familia. Ustedes. Siempre y cuando cumplan la voluntad de Dios. Y si la cumplen, ese es mi hermano y mi madre y mi hermana. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, hermanos, el mensaje está muy claro y muy sencillo. Si tú verdaderamente quieres ser cristiano, cumple con lo que Jesucristo está diciendo. Si verdaderamente tú quieres ser mesiánico, pues, seguidor del Mesías, que es Cristo, pues cumple con lo que te está pidiendo. ¿Sí? Para esto, pues necesitas conocer, amar y servir a Dios. ¿Y cómo lo vas a conocer? Pues leyendo las Sagradas Escrituras. Y para empezar, pues tienes que leer los Evangelios. El primer evangelio que te recomiendo que leas es Lucas, después Mateo, después Marcos, y después Juan y los Hechos de los Apóstoles. No te pongas a leer el Antiguo Testamento, porque no lo vas a entender tan fácilmente. Recuerda que la Biblia hay libros históricos, proféticos y didácticos, y son escritos en diferentes épocas. Hay gente que dice que inventaron esos libros, que ni los escribieron en su época. Ay, no, sí, ya saben que hay gente muy exagerada, ¿no? Se quieren sacar de la manga sus definiciones, ¿no? Tercas, ¿no? No es cierto. Por algo la Sagrada Escritura ha prevalecido durante cientos de años, miles de años. ¿Sí? Ahí están los escritos judaicos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y ahí están los escritos de la época cuando se conformó la Sagrada Escritura de los 27 libros y los 46 libros del Antiguo Testamento y que los tiene la Iglesia Católica. No, ninguna otra iglesia hizo eso, lo hizo a fuerza la Iglesia Católica, a fuerza. ¿Sí? En el año 382, 385 aproximadamente, ¿no? Conjuntaron los libros, los teólogos ahí se pusieron a seleccionar, a investigar, a estudiar, a traducir, ¿no? Había un señor Jerónimo, ¿no? Que fue el que tradujo. Dicen que tradujo del griego al latín, pero yo también quiero decirles a ustedes que hay que tener mucho cuidado con todo esto, porque Mateo, pues no creo que haya escrito en griego, porque él era hebreo, entonces pudo haber escrito en hebreo o en arameo. Juan tampoco era griego, y el Evangelio de Juan, pues lo debo haber escrito en hebreo o en arameo. A lo mejor Lucas sí, porque él sí era griego, él seguro sí lo escribió en griego, no creo que lo haya escrito en arameo. Pues ¿cómo iba a escribir en arameo? Pues no era judío. Marcos posiblemente sí lo haya escrito en hebreo o en arameo, porque pues él era judío también, ¿no? Era primo de Bernabé y Bernabé también era judío. Entonces, el libro que pudo haber estado escrito en griego pues es el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, que fueron escritos por Lucas. Era médico él, nada más que hoy le dicen historiador a él, ¿no? Le quitaron el título de médico, ¿no? Pues mejor le dejaron el de historiador porque pues nos dejó la historia, ¿no? En su Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles. Muchos dicen que Juan no escribió el Evangelio, ¿no? Muchos críticos, ¿no? Dicen, no escribió él, ¿no? Lo que sí sabemos es que el Apocalipsis no lo escribió Juan, lo escribió los seguidores de Juan, la comunidad juánica, ¿no? Y muchos dicen que las 3 cartas de Juan difieren mucho, y dicen que la primera sí la escribió él, pero que las últimas 2 no las escribió él. ¿Es tan difícil? Lo importante es qué mensaje tenemos teológico de cada una de las partes de la Sagrada Escritura y de estos escritores.
Tenemos 13 cartas que escribió Pablo. Y Pablo pues era políglota, hablaba muchos idiomas porque era comerciante. Entonces es posible que sí lo haya escrito en griego, pero también en hebreo, porque pues él era judío. Era nacido en Tarso, pero era judío. Sí. Y bueno, tenemos una carta de los hebreos, que no sabemos quién escribió, pero pues me imagino que si era para los hebreos, pues estaba escrita en qué, pues en arameo. ¿Ustedes creen que van a escribir un libro para los mexicanos en inglés? Pues no. ¿Van a escribir un libro para los mexicanos en chino? Pues no. Bueno. Todo esto, ¿por qué se los digo? Pues para que tengan ustedes consideración, ya que hay mucha gente que tergiversa las cosas y los quiere engañar, ¿no? Y bueno, el mensaje es ese. Tenemos que cumplir con lo que Jesucristo nos ha dicho. Y para eso pues tenemos que estudiar su palabra. Y ahí la tenemos en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Y ustedes y yo nos vamos a morir y dentro de 1000 años estas escrituras van a seguir existiendo. No le tengan miedo al fin del mundo. El día del fin del mundo, cuando llegue, cayó y ya se acabó. A lo mejor hay que empezarnos a poner a trabajar para que cuando llegue, pues diga, pues bueno, yo trabajé poquito, ¿verdad? A ver si Dios me lo concede, ¿verdad? Lo que haya trabajado poquito, ¿verdad? Sí. Y ya, pues ustedes échenle ganas, ¿no? Acuérdense que Jesucristo dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pues ese es nuestro trabajo. Somos templos vivos del Espíritu Santo, tenemos los dones del Espíritu Santo y esos dones, que son habilidades, virtudes, capacidades, pues hay que ponerlas en marcha para el bien de los demás. ¿Sí? Y pues acuérdate que le decimos a nuestro Señor, ya no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. La fe de la iglesia, pues somos nosotros la iglesia, nosotros, no los templos físicos, no, nosotros somos los templos. No tomes en cuenta los pecados, sino la fe de tu iglesia, que somos nosotros. ¿Y cuál es la fe de nuestra iglesia? ¿Cuál es la fe de nosotros? Pues las obras. Dice Santiago capítulo 2, versículo 17, es otra carta que tenemos ahí en el Nuevo Testamento, muy claramente dice que una obra va acompañada, la fe está acompañada de obras. Aquella persona que no tiene obras, pues, su fe no sirve. Pues, es mentira. ¿Sí? Bueno, hermanos, espero que esto les motive y que les llame la atención y puedan ustedes pues entender cuál es el mensaje que el Señor nos está pidiendo el día de hoy. Que Dios te bendiga.